CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto en esta ocasión saludar a mi querida Verónica Palafox, una de nuestras más reconocidas constituyentes MX Feministas. ¿Cómo estás, Verito? Pues bien, gracias. Gracias por el halago, pero bueno, creo que en las constituyentes, como hemos dicho, allí es horizontal y todas y cada una pues ocupa un espacio muy especial. Tú también, Ivonne, eres muy colaboradora y participativa allí. Entonces creo que las constituyentes somos todas, como decimos, ¿no? Pero bueno, muy bien, bienvenidos a este programa de Gafas Violetas, iniciando el mes de marzo, el mes de las mujeres, ¿no? Y de reconocer las luchas feministas. Gracias, Vero. Qué bueno que tocaste este tema precisamente de la marcha del 8 de marzo, porque en definitiva las constituyentes vamos a salir a las calles. La convocatoria es para que podamos estar en la glorieta de las mujeres que luchan a las 12 del día y bueno, de ahí pues que podamos partir todas rumbo al... vamos a llegar hasta la Antimonumenta, ¿no? A la Antimonumenta, eso es lo que está planeado. Uh-huh. Entonces, si alguien no tiene contingente, vaya con nosotras, las constituyentes, ahí nos acompañamos. Y es muy importante defender este espacio de las mujeres. A veces decimos ya no voy o que vayan otras, pero nos hemos dado cuenta que si no participamos, estamos perdiendo espacios, aunque se vean que van muchas, pero cada una de nosotras contamos en esa marcha, cada una y cada colectiva con sus propios propósitos, objetivos, porque no todas las colectivas tenemos los mismos, pero sí es muy importante participar. Entonces ahí las vemos el próximo sábado a las 12 del día. Las constituyentes marcamos precedentes. Recientemente apareció un artículo publicado por CEM México, donde analiza la situación de las mujeres migrantes en el país y en general en el mundo, porque la migración se está convirtiendo en un fenómeno global en el que por distintas situaciones las familias, los hombres, las mujeres han tenido que dejar sus lugares donde viven, unos por cuestiones de violencia, por cuestiones de guerra, por cuestiones de hambre, por cuestiones económicas, laborales y demás. Entonces se ha convertido en un gran fenómeno en todo el planeta de la migración, pero lo que aquí nos llama la atención es que lo que menciona es que antes migraban los hombres, dejando a sus familias, a sus hijos en sus lugares de origen, y ellos iban en busca de estas nuevas oportunidades o de un trabajo para poder seguir manteniendo a sus familias. Pero resulta que hoy en día la migración ya también es un fenómeno en el que las mujeres participan. Sobre todo hemos sabido de muchas mujeres que han tenido que abandonar sus lugares de origen, como muchas que vienen aquí a nuestro país, que provienen de este triángulo de la violencia que le llaman a Guatemala, Salvador y Honduras, donde están padeciendo mucha violencia, donde están perdiendo sus espacios, sus casas, o están siendo abusadas y violentadas sexualmente, quitándoles incluso hasta sus hijos. Entonces, muchas mujeres han tenido que emigrar y ocupar estos espacios que antes eran meramente casi masculinos todos, y vemos este fenómeno. Pero ¿cómo afecta a estas mujeres esta migración? Pues ellas inician una marcha, pero resulta que también a lo largo de su camino van viviendo un gran número de violencias, y eso hay que señalarlo. El que las mujeres seamos migrantes no nos separa de nuestra condición general que sufrimos de violencia. A las mujeres migrantes las violan, las golpean, sufren todos estos fenómenos que sufrimos de forma común las mujeres, de forma pues de alguna manera ya reiterada las mujeres, y de alguna manera se agrava la situación porque ellas pues están en tránsito.
no tienen una casa donde puedan pues refugiarse, no tienen familiares cercanos que puedan ayudarlas. Muchas veces precisamente estas condiciones permiten que puedan ser desaparecidas, víctimas de feminicidios y que nadie sepa, ni siquiera que las busquen porque piensan que están todavía en el camino y finalmente pues lo que ocurrió es que ya fallecieron. Sí, hay gran cantidad de mujeres, sobre todo los organismos internacionales, lo que han denunciado en gran medida es toda esta discriminación. Además de las violencias, una gran discriminación porque les es más difícil encontrar un trabajo, les es más difícil encontrar un espacio donde vivir, toda esta cuestión. Y además, aparte de esto, estas mujeres pues tienen que ir con sus hijos y cargan con el bebé, con el medianito, y muchos de estos niños, precisamente por enfermedades, por desnutrición, pues a veces se van quedando en el camino, van muriendo en el camino, o se lo roban también, ¿no? Y ellas están indefensas porque no pueden ellas llevar todo un proceso legal en un país que no es su país, no tienen una residencia, no tienen toda esta protección, a pesar, como decimos, que los organismos internacionales pues han estado poniendo atención, pero no ha sido suficiente para que las mujeres no estén padeciendo todas estas situaciones. Importante partir de la base de que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos el derecho a decidir dónde vivir. Y por eso no se puede considerar que las personas migrantes sean delincuentes per se. Sí puede haber que dentro de los grupos de migrantes haya personas que hayan cometido algún delito, pero eso no significa que la migración deba de ser considerada pues un delito. Nosotras tenemos el derecho a decidir dónde queremos vivir, pero los gobiernos deberían de garantizarnos las pues mínimas situaciones para que podamos desarrollarnos y vivir plenamente. Y bueno, pues muchas veces no nos las otorgan y es, por ejemplo, por eso que pues mucha gente decide buscar un lugar nuevo en otra nación donde puede tener mejores oportunidades para desarrollarse, ¿no? Pues efectivamente hay un gran problema y ahora en estos últimos días, con la llegada del presidente Trump al poder, con toda esta situación que está tratando a los migrantes en general, ¿no? Incluidas las mexicanas, las personas que llegan de otros países como Haití, como Cuba, etcétera, todos estos migrantes que han buscado el sueño americano, resulta que quienes ya habían logrado estar de aquel lado están regresando a muchas, están rompiendo a muchas familias y hemos escuchado últimamente en las noticias mujeres que sus hijos se quedaron allá, ¿no? A veces no saben ni dónde quedaron ni dónde van a vivir. Entonces, aquí hay un grave problema y una grave violación también a los derechos de las mujeres como madres, como jefas de familia, porque están rompiendo estas familias, están desintegrando a estas familias y las mujeres que llegan a este país, pues tendremos que ver qué oportunidades van a tener acá, porque finalmente, si migraron, fue porque no tenían oportunidades acá laborales o, como decimos, pues puede haber otras situaciones, siendo desplazadas, muchas son desplazadas de sus lugares de origen porque se invaden sus territorios, sus poblaciones donde están, y para huir de toda esta violencia y todo este desplazamiento han tenido que irse. Pero ahora esperemos que las mujeres que han regresado acá puedan reunirse con sus hijos, con sus hijas, puedan reconstruir su familia, porque pues, hay parejas que se han también roto, ¿no? No todas son solas, aunque sí ha crecido muchísimo el número de mujeres solas que han tenido que moverse a otro lugar, ¿no? Las estadísticas dicen que el 49% ahora son de las mujeres, de los migrantes son mujeres. Entonces, yo creo que va a tener que ponerse mucha atención en este sentido y esperamos que pues el gobierno también de nuestro país de alguna manera pues busque mecanismos para que estas mujeres puedan volver a tener una vida pues digna como la tenían allá, porque a pesar de que nos dicen que somos delincuentes, ¿no? Finalmente hay muchas mujeres muy trabajadoras que estaban allá
haciendo labores que, como dicen, nadie quiere hacer, ¿no? Sí, no olvidar esta parte que me parece muy importante, esta responsabilidad que tiene el gobierno de nuestro país, que pues se hace como el que no escucha, el que no sabe lo que está pasando y no pone atención. Se han abierto algunos espacios para los migrantes en la frontera, pero no tienen las condiciones indispensables para que tengan una vida de calidad o digna, como se dice, ¿no? Entonces, sí deben de reflexionar al respecto de ellos, porque cuando anuncian sus remesas, hasta lo ponen como si fuera un logro del gobierno en turno, cuando en realidad es una representación fehaciente de lo mal que han estado los gobiernos con los mexicanos y las mexicanas, que lamentablemente tienen que ir a otro país a poder generar dinero. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada. Ella es Vanessa María Cravioto Fierro. Ella es comunicóloga de formación y diletante de la sostenibilidad por afición. También es feminista en formación permanente y está comprometida con la agenda abolicionista para erradicar cualquier forma de explotación sexual y reproductiva que atente contra la integridad y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes. Sobre esta línea de activismo, Vanessa es voluntaria en la Declaración Internacional de las Mujeres, capítulo mexicano, WDI, por sus siglas en inglés, que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo. Y además es una muy cercana colaboradora de las Constituyentes MX Feministas en muchos proyectos. Vanessa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Ivonne, también a Vero y a Ivette por extenderme la invitación para estar en este espacio con ustedes para echar plática feminista. Feminista, abolicionista y sobre todo entre mujeres que nos gusta analizar los sucesos. Queríamos comentar contigo algo de lo que hemos observado de tu trabajo que nos ha parecido muy interesante, que es este análisis que tú estás realizando sobre cómo en los medios de comunicación empiezan a callar a las mujeres que son de pensamiento de feminismo de izquierda, abolicionista, y empieza a darse una especie de persecución en contra de nosotras. Cuéntanos sobre el tema, Vanessa. Bueno, pues para poder dar una pauta un poco más específica respecto a este trabajo, que en realidad surge de una forma un tanto tangencial, dado que donde yo soy voluntaria en WDI hicimos un conversatorio a finales de 2024 en el que estábamos tratando de poner cuáles habían sido los eventos más, si no importantes, por lo menos los más impactantes en términos del activismo transgenerista en México particularmente. Y pues dada mi formación y también mi interés en términos de medios de comunicación, hubo una coyuntura muy particular en octubre del año pasado, cuando hubo una manifestación afuera de Canal 11 de personas transactivistas, ¿no? Estas personas que se definen por una supuesta identidad de género. Y la manifestación consistió en impugnar y repudiar el nombramiento de Renata Turrent como directora de Canal 11, que es un medio de comunicación público, ¿no? Es televisión universitaria y de hecho pues la primera en México, ¿no? Entonces, pues bueno, este interés surge a partir de investigar qué fue lo que sucedió en esta manifestación, porque extendieron un pliego petitorio que días previos a la misma manifestación habían
subido a plataformas de internet, a diversas, para recolectar firmas con la finalidad de hacer una serie de demandas a Canal 11 en relación a los contenidos que producen, que difunden, además de, pues, nuevamente impugnar la dirección de Renata Turrent, ¿no? Entonces, pues, haciendo esta investigación, que en realidad es algo reciente, pues bueno, empecé a hacer una inmersión un poco más fina, detallada en relación a lo que sucede con los medios de comunicación en México y particularmente con aquellos que son concesiones de uso público y de uso social, ¿no? Al que correspondería Canal 11. Entonces, pues bueno, en realidad esta protesta solamente fue ir a hacer ruido afuera de esta televisora pública. Pero bueno, para mí es importante hacer este énfasis, dado que como hicieron una transmisión en vivo, lo que pidieron específicamente fue que se censurara previamente a mujeres feministas como Indira Sandoval, que ustedes muy bien conocen, a Jean María Yauyolot, a Laura Lecuona, que es la representante del capítulo mexicano de WDI, entre otras compañeras feministas que han expresado una postura no solo crítica con el género, sino una postura como tal feminista, dado que nosotras como feministas luchamos contra los roles sexistas que han condicionado nuestras existencias como mujeres. Y bueno, esto es importante porque justamente esta concomitancia de factores entre una protesta transactivista en un medio de comunicación público y solicitar la censura previa me llevó a revisar el marco jurídico de los medios de comunicación mexicanos y qué es lo que dice la ley en relación a la Defensoría de Audiencias, pero también en relación a la libertad de pensamiento y de expresión. Entonces, me parece que es un tema sumamente relevante del cual hay que tirar muchísimo más, o sea, en lo que viene hacia adelante y también como feministas, porque justamente el asunto de la cancelación de mujeres que se han posicionado, no solamente feministas, sino mujeres que se han posicionado no necesariamente en contra, pero sí para debatir socialmente en relación a las implicaciones de un concepto como de identidad de género o de expresión de género, como esto en realidad es un planteamiento que colisiona frontalmente con los derechos de las mujeres. Y por eso es muy importante traer a cuenta cuál es el papel de los medios de comunicación y qué pasa cuando un grupúsculo de personas que tratan de imponer su distorsión de la realidad a las demás personas quieren acallar estas voces críticas cuando claramente en la ley se establece que no se puede censurar previamente la manifestación de ideas, de opiniones, de reflexiones, de sentires incluso, ¿no? En todo caso, lo que dice la ley y también por convenios internacionales es que lo que se puede hacer es que esa emisión de opiniones pueda tener una responsabilidad ulterior al haber sido expresada, no antes, porque si no es ir en contra justamente de la libertad de expresión y de pensamiento de las mujeres particularmente, ¿no? Que es lo que nos convoca al día de hoy en este espacio. Sí, tú has hablado todo esto sobre precisamente los medios, pues los medios públicos, porque en los privados, pues, aunque también la ley de radio, televisión, tiene una injerencia en todos los medios, ¿no? Pero normalmente, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Canal 11 por más de 25 años, y bueno, ve uno etapas, ¿no? Va uno viendo cómo en cada, pues eran sexenios, ¿no? Y decía uno, pues aquí tenías que ir siguiendo ciertas líneas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en este sentido, creo que no podemos, sea quien sea, secuestrar un medio de comunicación, sobre todo ellos, ¿no? Ellos
plantearse ahí que hay un ataque hacia la comunidad trans, sino simplemente no desvirtuar. Yo creo que aquí el asunto sería no desvirtuar lo que proyectamos, porque muchas personas a mí incluso me han preguntado, bueno, ¿por qué están en contra las feministas? ¿No? Le digo, bueno, es muy largo de explicar a lo mejor, pero esta usurpación de espacios de las mujeres, le digo, no es porque las feministas estemos en contra de que estén usurpando los espacios de las mujeres, no solo en los medios públicos, sino en muchos espacios más. Lo hemos visto incluso en las últimas elecciones, hombres que hoy dicen que me siento mujer y entonces te quito un espacio de representación y muchas cuestiones así, ¿no? Entonces aquí es muy interesante esto que pues tú estás investigando, porque tendría que de veras clarificarse y que la mayoría de la sociedad lo entienda, ¿no? Porque nos plantean que a veces las feministas estamos en contra de todo. No cerramos espacios, no queremos que la sociedad participe, pero no es eso. Lo que no queremos es que nos invadan los espacios de las mujeres, o no sé, en este sentido, ¿tú qué opinas? Es que en realidad me parece que en contra de lo que estamos principalmente es del silenciamiento de las mujeres, porque justamente el poder expresarnos, el poder manifestarnos políticamente forma parte de nuestros derechos. Y en este caso particular que tiene que ver con la identidad de género, es un concepto que no ha sido debatido públicamente en realidad, y tenemos todo el derecho a no solo ya impugnarlo, sino primero a poner sobre la mesa cuáles son las implicaciones de esta conceptualización acerca de la subjetividad de las personas y qué implica en términos de derecho también y del reconocimiento jurídico de esta figura, que lo que hace es representar una ficción por completo. Y lo digo por esto, Vero, antes de llegar al asunto de la responsabilidad de los medios de comunicación públicos, que va relacionado con esta pregunta que haces. Porque mira, si ustedes hacen una búsqueda en Google de los principios de Yogyakarta, la definición de identidad de género es la siguiente: es la profundamente sentida experiencia interna e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces es una definición demasiado larga para justamente expresar la definición de la subjetividad de una persona, y que en realidad no tiene un asidero objetivo material que pueda manifestarse en términos de derecho, o que pudiera manifestarse en esos términos, y aún así se están creando leyes o se están haciendo reformas a códigos familiares o civiles, en el caso mexicano, para reconocer esta ficción jurídica. Ahora, ¿por qué es importante traer a cuenta de este concepto, Vero? Porque particularmente en los medios de comunicación públicos existe una responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía espacios para la expresión cultural, política, de generar contenidos educativos, y las condiciones de los medios de comunicación públicos en México tienen ciertas condiciones que prevalecen tanto en la ley como en los códigos de ética que debieron haber generado para ser medios públicos de comunicación con esta misión, que es el principio de igualdad, el garantizar acceso a la información, fomentar el debate social a partir de la pluralidad de ideas, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto fomenta la generación de las audiencias críticas. O sea, ese es el objetivo nodal de los medios de comunicación públicos en México. Y por eso es tan importante hacer esta distinción, que sí hace una diferencia entre los medios de carácter privado, que tienen un objetivo meramente de entretenimiento, en todas sus aristas, ¿no? Deportivas, de programas de revista y demás. O sea, realmente no hay una obligación en un primer plano en la cuestión de tener una audiencia crítica en relación con los contenidos, pero sí en los medios de comunicación públicos. Y esto es importante traerlo a cuenta justamente porque es muy preocupante
que ahora mismo en estas transiciones que se están haciendo, sobre todo en los medios públicos, a plataformas digitales de los contenidos, puede haber este tipo de presiones sobre qué sí es susceptible de ser discutido públicamente, justamente para cumplir con los objetivos de medios públicos como, por ejemplo, Canal 11, ¿no? Entonces, pues bueno, reiterando esta importancia que tiene el poder discutir sobre las implicaciones sociales, culturales y políticas que pueden tener estos conceptos, y sobre todo de cómo pueden impedir el incluso garantizar que las mujeres sigamos teniendo el acceso al ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y las acciones afirmativas que conllevan estos derechos, ¿no? Entonces, evitar este tipo de debate es lo que ha hecho que este movimiento florezca, pero también esta cuestión de insertar este componente emocional, ¿no? De que las feministas transexcluyentes, despiadadas, no queremos a estas personas porque representan una amenaza. Y no son las personas en sí mismas, sino este ideario de una subjetividad que es un sistema de ideas, de percepciones, de sentimientos completamente inverificables y que justamente van en contra de la naturaleza misma del derecho. Y es allí desde donde nos posicionamos las feministas, ¿no? Es una cuestión de odio, es una cuestión de tener el derecho a discutir lo que nos puede llegar a afectar, ¿no? En todo caso, y aquí podría sonar incluso controversial de mi parte, yo estoy por la labor de que estas personas tengan plataformas para expresarse. Yo jamás me iría a manifestar para que esta gente no apareciera en medios de comunicación ni públicos, ni de carácter privado, ni nada por el estilo, porque así como no hago concesiones con el abolicionismo en relación a la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes, tampoco lo voy a hacer con los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión. Esta gente tiene derecho a tener un sistema de ideas, a poder manifestarlo, y entonces en correspondencia como ciudadana y como feminista espero lo mismo, es un piso mínimo necesario en ese sentido. Vane, así es, fíjate que a lo largo de la historia, pues las mujeres siempre hemos sido borradas, ¿no? Pues de la historia, de los grandes movimientos, de las artes, del ámbito científico, etcétera. O sea, como que siempre hemos estado sin estar, ¿no? O sea, sabemos que hemos sido parte, que ha sido muy fundamental la participación de todas las mujeres, pero que nunca se nos había nombrado. Entonces, a partir de todo este movimiento feminista y de todas estas olas que hemos venido a nosotras revisando todo el tiempo y cada año y todo el tiempo, pues hemos dado cuenta del esfuerzo que ha costado tener estos derechos, ¿no? Ser ciudadanas, tener acceso al voto, qué sé yo. Entonces, también sabemos que, por ejemplo, este sistema capitalista pues es depredador y cada vez va mutando y se va transformando en algo más despiadado. Y, por ejemplo, en cuestión del feminismo, lo utiliza como una moda y dice, ok, entonces ahora de esto, que es un movimiento legítimo, porque yo creo que sí lo reconoce, dice, bueno, ahora lo voy a hacer como más superficial, ¿no? Y voy a tomarlo, y entonces cualquiera que se sienta mujer pues tiene derechos, y entonces va transformando todo eso que nosotras transitamos a lo largo de muchos siglos, lo transforma y lo utiliza. Me gustaría que tú nos dijeras específicamente qué es lo que estamos perdiendo con este borrado de mujeres, además de la cancelación en espacios educativos y demás. ¿Qué más estamos perdiendo las mujeres, por ejemplo, en México, con este borrado de las mujeres? Bueno, por principio de cuentas, y es una pregunta muy interesante y bastante amplia, en realidad. ¿Qué estamos perdiendo como mujeres? Pues bueno, al plantear la posibilidad de que la autopercepción de un hombre lo haga mujer para todos los efectos de la ley, significa que todos aquellos derechos y acciones afirmativas que están contemplados en nuestros marcos jurídicos a través
de convenios, de tratados internacionales, que de hecho en la reforma de 2011 a la Constitución se elevaron a categoría constitucional los derechos humanos en ese renglón. Lo que estamos perdiendo es que nuestros derechos se instrumentalicen para finalidades completamente distintas a las reivindicaciones que tenemos las mujeres para ser reconocidas como humanas por principio, ¿no? En México particularmente, ¿qué estamos perdiendo? Pues, bueno, en México y en el mundo lo que estamos perdiendo es el derecho a definirnos nosotras mismas. Como decías, en realidad siempre hemos estado borradas de la historia de la humanidad y no por falta de participación, sino justamente porque la historia la han construido los hombres y no como categoría humana. Los hombres como estos seres de sexo masculino que lo que han hecho es crear este sistema patriarcal a modo para poder privilegiar su posición en el mundo en relación con nosotras. Entonces, lo primero y fundamental es que hemos perdido, no de forma contundente, porque seguimos sobre la línea, pero estamos en ese punto en el que perdemos la definición de mujer por las condiciones materiales y biológicas, que es una mujer es una hembra de la especie humana. Y todo lo demás son caracterizaciones socioculturales, contextuales, en estas especificidades históricas del tránsito que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Eso por principio de cuentas, ¿no? Nuevamente perdemos el derecho a definirnos a nosotras mismas y también perdemos espacios, o sea, al no tener una garantía o garantías en términos jurídicos, ¿no? Y que haya mecanismos eficaces para poder garantizar el ejercicio de nuestros derechos y de las acciones afirmativas que se han diseñado a lo largo de décadas, ¿no? Y de las conferencias internacionales, mundiales de las mujeres. Lo que perdemos son espacios políticos, espacios públicos, espacios simbólicos también. Y esto mucho más específicamente es perder la seguridad de poder estar en un vestidor o en un baño público que está segregado por sexo, o hasta hace poco estaba segregado por sexo, para garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres que hicieran uso de estos espacios. Por decir algo, los espacios políticos también, con las reformas que se hicieron recientemente para poder asegurar la paridad, ¿no? Y en términos del principio de igualdad sustantiva, no solamente formal. También en el Congreso anterior tuvimos a 2 hombres que afirman ser mujeres como diputadas, exactamente, como diputadas, ¿no? Entonces fueron 2 lugares menos para mujeres, y no se trata solamente de poner mujeres porque sí, sino del asunto de tener una representatividad en términos políticos y de los intereses que llevamos al Congreso, ¿no? Perdemos espacios seguros también incluso para aquellas mujeres privadas de la libertad, que tienen que compartir espacios en muchas ocasiones. Y hay un ejemplo muy, muy particular que es ahora mismo, acabo de olvidar justamente el nombre de este centro de rehabilitación que está en Chalco, en donde hace poco más de un año se reportó el abuso por parte de un hombre que afirma ser mujer hacia una mujer, que ambos conviven en este mismo espacio, ¿no? En este mismo centro de rehabilitación social, en esta cárcel de mujeres. ¿Por qué? Porque su prerrogativa al decir que es mujer es poder acceder a estos espacios, ¿no? Incluso en aquellos que, en este particularmente, donde las mujeres son sobremanera vulnerables, ¿no? No solo ya por su condición de clase, por su condición de raza, por su condición de sexo, sino por el hecho de que están en una situación muy particular que tiene que ver con un conflicto con la ley
y que desafortunadamente estos lugares de reclusión no respetan mínimamente la dignidad humana. Ya ni siquiera quiero hablar de derechos humanos en ese aspecto, sino la dignidad humana de las mujeres. Entonces, por darte algunos ejemplos, eso es lo que hemos estado perdiendo hasta ahora, justamente con la sola afirmación de que un hombre puede decirse mujer, pero también, y quiero agregar, estamos perdiendo en términos de el tipo de denuncias que podemos hacer sobre la violencia que ejercen contra nosotras, contra las mujeres, ¿no? Hay un caso muy particular que tiene que ver con violencia vicaria, que es esta lucha que han dado muchas madres en México para poder establecer los criterios necesarios cuando se está en un juicio por la patria potestad de las hijas y de los hijos. Y lo que está pasando es que este concepto jurídico de identidad de género crea ese vacío legal en el que ya no existe esta agravante de la violencia de género en una disputa entre un hombre y una mujer que son pareja, ¿no? Que son un matrimonio o que están en una unión de hecho, también reconocida ante la ley. Y lo que sucede es que se convierte en una disputa intrafamiliar entre mujeres ante la ley, porque los hombres lo que están haciendo es, en Jalisco, que decía, es unirse en una agrupación legal para poder hacer este cambio de sexo registral y poder entonces ante la ley, como adquieren todas las capacidades que posibilita el derecho para las mujeres a poder disputar de una forma bastante sucia, bastante grotesca, la patria potestad de las hijas y de los hijos, ¿no? Entonces, pues por decir algo, o sea, perdemos en el terreno de lo simbólico porque ahora ser mujer es cualquier cosa relacionada con estereotipos sexistas, ¿no? Y con atributos y con cualidades que tiene que ver siempre como con estas características que se consideran en muchas ocasiones como de una naturaleza de debilidad, ¿no? Que es a lo que se nos ha asociado históricamente a las mujeres. Entonces, es sumamente regresivo pensar que las mujeres podemos ser un sentimiento y un sentimiento que va a responder necesariamente a estas cualidades y atributos que tiene que ver con seres que no son pensantes, seres que son completamente emocionales y seres que no tendrían que haber salido de la cocina nunca, ¿no? La próxima semana presentaremos la segunda parte de esta entrevista con Vanessa María Cravioto Fierro, feminista, abolicionista, integrante de la WDI. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Este es el comentario de la doctora Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista. Divertida reunión de damas de la corte de Luis XVI, un rey absolutista que llevó a la miseria al pueblo francés. La Revolución Francesa fue el resultado de la organización del pueblo y el derrocamiento de la monarquía. Luis XVI y su esposa María Antonieta terminaron en la guillotina. ¿Estas nobles damas de la foto muestran una apología de la aristocracia en contra del pueblo? Ella es la gobernadora de Campeche. ¿Será la nueva María Antonieta? Desde mi punto de vista, la foto muestra una inocente muestra de los carnavales, donde los disfraces son divertidos. Sin embargo, no es inocente que las representantes del partido Morena de la 4T, que defienden al pueblo y que tiene la consigna de primero los pobres,
se vistan de aristócratas francesas del reinado de los emperadores, donde el lujo, el despilfarro, la superficialidad y el poder absoluto reinaban. Ensalzar ese tiempo es traicionar los principios de la 4T y anhelar un tiempo al que quisieran regresar estas damas de la política nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a los transfemeninos y determinó que negarles el acceso a los baños de mujeres es discriminatorio. Ante ello, la doctora Pilar Alberti Manzanares afirma: los hombres nunca serán mujeres. Los hombres transfemeninos deben usar baños para hombres transfemeninos. La Corte está equivocada. Sería muy interesante que las ministras de la Corte encontraran en los baños de su edificio a hombres transfemeninos para experimentar lo que se siente ver a un hombre en un espacio exclusivo de mujeres. El baño es un espacio exclusivo de mujeres por la importancia de intimidad que se requiere y el respeto a la dignidad. Fuera hombres transfemeninos de los baños de mujeres. Número 1. Hombre transfemenino con pene funcional sigue siendo hombre. Número 2. Hombre transfemenino sin pene funcional sigue siendo hombre. Los hombres nunca serán mujeres ni física, ni psicológica, ni socialmente. No físicamente, porque no podrán menstruar ni podrán parir hijos e hijas. No psicológicamente. El patriarcado no los educó como mujeres, es decir, las mujeres son inferiores a los hombres de su propiedad y a su servicio. Estos 3 mandatos patriarcales no se los aplicaron a los hombres transfemeninos, ni tampoco han sufrido la violencia contra las mujeres por razón de sexo. Han sufrido otras violencias, pero son debidas a la traición al patriarcado y venganza de otros hombres contra los transfemeninos. No socialmente, los hombres transfemeninos no han sido educados socialmente como mujeres, no han sido amarrados a las 2 cadenas más poderosas con las que el patriarcado amarra a las mujeres de por vida: el trabajo doméstico y de cuidados. Por lo tanto, los hombres transfemeninos deben tener sus propios baños, sus propios vestidores en gimnasios públicos y albercas, sus propios concursos de belleza y sus propias competiciones deportivas y Juegos Olímpicos. En este sentido, Jean María Yauyolotl, feminista lesbiana y abolicionista, compartió: soy lesbiana, cofundadora del movimiento lésbico en 1977 y del movimiento homosexual en 1978 en México. De niña, quería ser hombre, porque siendo mujer no podía hacer 1000 cosas que los hombres sí podían. Además, era aburridísimo. Si en ese momento me hubieran propuesto cambiar de género, transicionar, me hubiera sometido a hormonación y cirugías. Afortunadamente, no tenía dinero. Pero cuando llegué a los 23 años, conocí el feminismo y entonces me reconcilié con mi ser mujer. Llegué a entender que ser mujer no era una desgracia vivir bajo el sistema patriarcal. Y si hubiera transicionado, sería una desgracia grandísima, no solo por los daños irreversibles, sino sobre todo porque era la negación de mí misma, de mi propia naturaleza que nunca iba a cambiar. El feminismo me permitió amarme como mujer. Las terapias de transición constituyen un crimen contra niñas, niños, jóvenes y jóvenes. Son una mentira y un engaño. El sexo: macho, hombre, XY. Hembra, mujer, XX. Nunca puede cambiar. El género: femenino, masculino, sí puede cambiar. El patriarcado nos hace confundir intencionalmente sexo con género. Este fue el pensamiento de la doctora Pilar Alberti y Jean María Yauyolotl, feministas abolicionistas.
muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión de este programa tan intenso que tuvimos con Vanessa Cravioto. Recordemos que tuvimos que hacer una separación en la entrevista porque ella nos da muchísimos temas que reflexionar en un tema tan grande que es precisamente hablar de las mujeres en los medios de comunicación, pero no cualquier mujer, sino hablar de las mujeres que tenemos un pensamiento abolicionista y la censura que se está dando, por supuesto, en los medios. Así que la invitación, por supuesto, es a que continúen siguiendo los programas de Gafas Violetas aquí a través de cimacradio.org, a través de las redes de las constituyentes, pero también a que busquen a Vanessa y sigan sus contenidos que ella está creando ahí en la WI y que pues escuchen la segunda parte de esta entrevista en el siguiente programa de Gafas. Vero, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar esta tarde contigo. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia, porque quien nos sigue, pues les agradecemos mucho y creo que estamos abiertas, bueno, no creo, estamos abiertas a que puedan hacernos sus comentarios, a que nos propongan temas que nos pueden interesar a todas las mujeres. Y bueno, les recordamos que nos vemos el día 8 en esta marcha. Busquen el contingente de las constituyentes MX feministas, porque pues ahí estaremos presentes, defendiendo este espacio, defendiendo nuestros derechos y hablando por muchas mujeres más que no van a poder estar ahí, pero que son a quien representamos también. Y bueno, concluyo con mi frase de hoy, que es una frase de la filósofa española María Zambrano. Ella es una mujer que trabajó muchísimo en el campo de la filosofía y de la reflexión sobre la sociedad. Y ella escribió una frase que dice: prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Por eso, vamos el 8 de marzo a defender nuestra libertad. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.